Hermanas que están ahí en casa, que el Señor me los bendiga a todos. Bueno, les aviso que se suspenden las reuniones del miércoles y domingo hasta nuevo aviso. Se suspenden los bautismos en agua. Lo único que no se suspende es la cena del Señor. Esa la van a tener que seguir tomando en casa, cada uno de ustedes, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. No se le olvide tomar la cena del Señor y recordar esto que es tan importante para que nos mantengamos siendo agradecidos por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Y por ahí les voy a estar mandando los mensajes como lo hemos estado haciendo durante toda la pandemia, por este medio, para que usted los tome y no decaiga en su fe, sino para que crezca en la fe. Tiene que estar leyendo usted más tiempo la Biblia, tiene que tener más tiempo de oración. Así es que no se descuiden en su vida espiritual, a pesar de que no tengan que venir al templo. Cuiden su vida espiritual leyendo y orando todos los días y recibiendo estos mensajes. El mensaje que les voy a compartir hoy le puse como título: Dios responde. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, y obres para que ellos tengan la certeza, la seguridad de que tú respondes, para que no dejen de clamar a ti. Algunos a lo mejor han estado clamando con lloro, a lo mejor algunos tienen un dolor interno por problemas familiares que están viviendo hoy en día, y han estado clamando y hasta lloran delante de ti porque quieren ver solucionado ese problema que le está generando un dolor interno, un dolor del alma, Señor. Y oro a ti, Señor, para que tú pongas en ellos el que, a pesar de estar con ese dolor y ese lloro, sigan clamando a ti, porque en cualquier momento tú vas a cambiar ese lloro y ese dolor interno en alegría, en gozo y en bienaventuranzas. Señor, oramos que tú obres con tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijas y de tus hijas y de tus hijos que están clamando en casa, y les respondas cubriendo esa necesidad, especialmente aquellos que tienen dolor interno o dolor del alma por las situaciones familiares que generan ese dolor. Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios responde es el tema. Todos los temas de la Biblia son muy importantes, pues no los prepara uno solo por cumplir o por entretener o por vanagloria. Los prepara uno consciente de que cumplirán los propósitos de Dios, como lo dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 10 y 11, que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Para que nos quede más claro, en la Biblia traducción del lenguaje actual dice: Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan al cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Aquí se dan cuenta ustedes, hermanos, se pueden dar cuenta que un mensaje que ha sido sacado, o un tema que ha sido sacado de la Biblia, tiene los objetivos de Dios y se van a cumplir, porque su palabra no va a volver allá arriba si antes no cumple el objetivo de Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Y los objetivos de Dios por medio de la Biblia son muchos, y todos con propósitos buenos, o para el bien del hombre o la mujer, como el de sanarle. Dios envía su palabra para sanarlos. Como el de consolarlos. Dios envía su palabra para consolar los corazones. Como el de salvar. Dios envía su palabra para salvar al pecador. Como el de corregir. Dios envía su palabra para corregir a alguien.
como el de que seamos bienaventurados. Dios envía su palabra para que la escuchemos y la pongamos en práctica y seamos bienaventurados. Como el de que tengamos fe o más fe. Dios envía su palabra para que tengas fe, pero para que aumentes tu fe si es que ya la tienes. Dios envía su palabra como el de para liberar a los que están poseídos por demonios. Cuando las personas escuchan un tema bíblico que es la verdad, hasta los endemoniados o los poseídos por espíritus malos son liberados, porque Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios envía su palabra como el de que aprendamos a temer a Dios, porque escrito está en Eclesiastés 12, versículo 13: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios envía su palabra con el propósito de que lo amemos a Él y al prójimo como a nosotros mismos. Dios envía su palabra como el de que para que adquiramos las virtudes, para formar en nosotros las virtudes de ser honestos, de ser fieles, de ser veraces, de ser sinceros, de ser trabajadores, de ser esforzados. Dios envía su palabra con objetivos. No nada más la envía por entretenernos o entretenerlo a usted. La envía con objetivos de bendecirle, de levantarle, de sanarle, de prosperarle, de que aumente su fe, de que camine en santidad. El objetivo del tema de hoy es alimentar su fe para clamar a Dios. Aunque nos esté doliendo lo que estemos pasando, y por cosas que hasta parecen imposibles, estemos clamando. Ese es el objetivo, que estés pasando por lo que estés pasando. Aunque lo que estés viviendo te produzca dolor y llanto, no dejes de clamar, porque en cualquier momento va Dios a cambiar eso que te está produciendo dolor y llanto, lo va a cambiar en alegría. Eso que te falta hoy y que es una necesidad para ti, Dios la puede hacer llegar a tu vida en cualquier momento de forma sobrenatural, de forma que jamás te imaginabas. Pero el objetivo de este tema es que estén clamando a Dios con la seguridad de que Dios les va a responder. Es muy importante el saber por qué se escribieron los salmos, que es en los que vamos a basar prácticamente el mensaje de este día. Repito, es muy importante el saber por qué se escribieron los salmos y por qué se escribieron o para qué se escribieron. Los cantos que se ofrecen a Dios en el templo, ¿por qué se escribieron y para qué se escribieron? El saberlo es muy importante, pues detrás de cada salmo hay un testimonio del poder de Dios. Y al escuchar o leer los salmos, nos damos cuenta de que los compositores pasaron por un proceso, algunos de ellos muy doloroso, en el cual hasta oraron y lloraron con un dolor desgarrador, pero a pesar de ello, y antes de escribirlos, clamaron a Dios, pidiéndole una respuesta. Y al leerlos o escucharlos, nos dan mensajes que sirven para que creamos que Dios es real y responde al clamor u oración que hacemos. Como le pasó al rey David, que compuso muchos salmos, y entre ellos está el Salmo 3, el cual al parecer lo compuso cuando Dios le dio la victoria sobre el problema que enfrentaba en esos días. Y en este salmo nos dice lo que hizo, para que hoy usted y yo creamos que Dios responde y hagamos lo que Él hizo. En el verso 4 del Salmo 3 nos dice lo que Él hizo precisamente. Dice ahí: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Eso fue lo que hizo David, y eso es lo que usted tiene que hacer y seguir haciendo: clamar a Dios. A pesar de lo que usted necesita, es un milagro o algo sobrenatural, no importa, usted siga clamando a Dios, porque el Dios en el que creemos y al cual clamamos es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. ¿Por qué clamó a Dios el rey David? ¿Por qué clamó a Dios el rey David, como lo dice aquí en el Salmo 3, versículo 4?
por algo que creo yo fue muy doloroso. ¿Y saben por qué? Porque uno de sus hijos, y muy llamado Absalón, mató a su propio hermano llamado Amnón. ¿Cuál fue el motivo por el cual lo mató? Lo mató por haber violado a su propia hermana llamada Tamar. Después de matar a su hermano y vengar de esa manera a su hermana, imagínense qué pasó en el corazón del rey David y sus otros hijos al enterarse de este hecho o tragedia. Imagínense qué sintió el rey David, qué sintieron sus otros hijos. Fue un dolor interno desgarrador, seguramente, por lo cual lloraron con gran dolor interno o del alma. Y no fue poquito tiempo, mucho tiempo. Con ese dolor interno estuvieron algún tiempo, con ese dolor del alma que muchas veces es superior al dolor físico, y no es o fue para menos. Mientras el rey David y sus otros hijos lloraban con gran dolor, Absalón, el hijo amado y asesino de su propio hermano, salió huyendo, y su padre y sus hermanos siguieron llorando, como está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 38, que dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur, y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. El rey David, hermano, hermana, lloraba por la muerte de su hijo Amnón, pero a la vez tenía un dolor en su corazón, en su alma interior, porque extrañaba también a su hijo amado Absalón. Repito, el rey David lloraba por la muerte de su hijo Amnón, pero a la vez extrañaba a su hijo amado Absalón, como lo dice en el capítulo 13, verso 39, que dice: y el rey David deseaba ver a Absalón. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo extrañaba. Era su hijo, a pesar de haber hecho las maldades que hizo. Repito, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. 3 años sin ver a su hijo. ¿Qué siente un papá, una mamá al dejar de ver a sus hijos 1 mes, 2 meses, 3 meses, 3 años, 5 años, 10 años? Hay tristeza. Se extraña al hijo o a la hija. 3 años sin ver a su hijo. Llegado el momento, el rey David lo mandó traer, dándoles a entender que ya lo había perdonado. Sin embargo, ya estando de regreso, Absalón, pasaron otros 2 años sin querer ver a su hijo, como lo dice en el capítulo 14, verso 28. Ya lo tenía ahí cerca. Seguramente eso le sirvió para consolarlo, ¿verdad? Y que ya no estuviera tan triste. Pero no lo quiso ver, y nadie permitió que Absalón viera a su padre. Vamos a ver, capítulo 14, verso 28 dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que Absalón vivió 2 años en Jerusalén, y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. No se lo permitieron ver, aunque él hubiera querido, no se lo permitieron ver. Sin embargo, Absalón, a partir de su regreso,
a lo mejor 2 años después, se sublevó y empezó a tramar o a trabajar para quitar a su padre del trono, y se fue ganando poco a poco a la gente. Y 4 años después de su regreso, ya se había ganado a la mayoría del pueblo de Israel, como lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 6. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. En estos versos que acabamos de leer, vemos cómo Absalón se ganó el corazón de la gente o del pueblo de Israel. Y más adelante se ganó el corazón del consejero principal de David. Y cabe señalar que el consejero de David era Aitofel. Y en aquel entonces, dice el capítulo 16, verso 23 de este segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 23, lo vamos a leer solamente hasta el punto. Dice: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Por ello dice en este mismo segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 12, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cada día era más gente la que seguía a Absalón. Absalón trató de ganarse a la gente que tenía influencia sobre los demás, como lo fue Aitofel, al cual se ganó, y de esa forma la rebelión contra David fue cobrando fuerza. Entre más gente seguía a Absalón, se hacía más fuerte. Pero cuando se ganó a Aitofel, que era considerado el consejero principal de David, y era considerado como si fuera la misma palabra de Dios, entonces al tener ya Aitofel de su lado, se hizo más poderoso, y de esa manera la rebelión contra David se realizó por medio de su hijo, su propio hijo. ¿Qué dolor tendría el rey David que su propio hijo, que primero había matado a su hermano Amnón y después regresa y empieza a conspirar contra su padre y empieza a organizar, a ganarse a la gente, y hasta el consejero principal de David? Y una vez ya estando fuerte y poderoso, se levantó contra el rey David
para quererlo seguramente matar y quitarlo del trono. Todo esto llegó a oídos del rey David, el cual seguramente no esperaba esto. Y dice en este segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 14, dice que entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Hermanos, a veces, como les dije al principio, el que Dios nos responda implica pasar por un proceso doloroso y con mucho llanto, pero Dios responde como le respondió al rey David. Y así fue, todo le salió mal a Absalón, pero el que todo le haya salido mal a Absalón no fue por casualidad, fue porque Dios respondió al clamor del rey David. ¿Por qué tuvimos que revisar toda la sublevación o parte de la sublevación de Absalón? Para que viéramos la situación de alguien como el rey David, que tuvo que pasar por ese proceso de mucho llanto y dolor. Y estando en ese proceso, el rey David clamara a Dios, y clamó a Dios para que Dios confundiera el consejo que daba Aitofel y los planes de Absalón, y que todo le saliera mal. Y Dios respondió a David y los confundió, y todo le salió mal, tanto así que Absalón terminó colgado de su cabello en un árbol, y unos servidores de David lo terminaron de matar, como está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 15, que dice: y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Hermanos, Dios respondió al clamor del rey David, y así como Absalón murió, también el consejero Aitofel terminó igual, pero este murió ahorcado, igual que murió Judas, el que entregó a Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23 dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Todo esto que vivió el rey David y su familia fue un proceso muy doloroso para él, seguramente, y para sus hijos. Y aunque se convirtió en una gran victoria, la cual llegó como respuesta al clamor de David, lo cual hizo antes de huir de su propio hijo. Antes de huir de su propio hijo, cuando se levantó en rebelión contra su padre, David se fue al templo a orar, llorando y clamando con llanto, como lo dice en la segunda carta de Samuel, capítulo 15, verso 30 al 31. Dice: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Este proceso doloroso inspiró al rey David para dar testimonio de lo que sucede o puede suceder si estando en ese proceso doloroso clamas o clamamos a Dios por esas necesidades, y Dios responde. Y se convirtió en el Salmo 3 del 1 al 8. Repito, este proceso doloroso inspiró al rey David para dar testimonio de lo que sucede o puede suceder
Si estando en ese proceso doloroso clamas o clamamos a Dios por esas necesidades y Dios responde, como le respondió a David y se convirtió en el Salmo 3 del 1 al 8 que dice: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. En este salmo, en el verso 4, dice: con mi voz clamé a Dios, y éste me respondió desde su monte santo. Grábese este versículo de la Biblia, grábeselo, se lo dejo de tarea. Salmo 3, versículo 4 dice: con mi voz clamé a Dios, y éste me respondió desde su monte santo. Grábeselo para que sepa usted y tenga la seguridad y la certeza de que Dios responde al clamor de aquellos que claman. Muchos de los salmos fueron escritos con el fin de dar testimonio de las obras de Dios, dando a conocer que Dios responde. Y uno de los que más resaltan esto es el rey David, que dice en el Salmo 138 del 1 al 4, dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aleluya. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Dice el versículo 3: el día que clamé me respondiste. El rey David es uno de los que más resaltan a través de los salmos que Dios responde. ¿Y por qué es uno de los que más resaltan que Dios responde? Porque él tuvo una experiencia con Dios muy intensa, una relación íntima. El rey David tenía problemas, situaciones, o llegó a caer en pecado, y él clamó a Dios pidiendo misericordia, y Dios tuvo misericordia de él, le respondió teniendo misericordia de él. Y eso es lo que también tú, si ya caíste en pecado o caíste en faltas tan graves que están generándote a ti dolor y llanto, o que están generando dolor y llanto a tus familiares, tú puedes clamar al Señor y Dios te va a perdonar, y Dios te va a restaurar, y Dios te va a responder, porque Dios es bueno, Dios es amor. Y Él quiere ayudar a todos aquellos que tienen problemas o necesidades que le están generando lloro o dolor interno. En este salmo, en el verso 3, dijo el rey David: el día que clamé, me respondiste. Esto debe de quedar bien sembrado en el corazón de cada quien, que Dios responde, aún de aquellos y aquellas que están pasando o pasarán por el proceso del dolor interno o del alma. Aunque les esté doliendo lo que estén pasando, o les cause dolor o llanto lo que vayan a pasar, no dejen de clamar a Dios, porque después del dolor y el llanto viene la alegría. Dios cambia ese dolor y llanto en alegría, en gozo, en bienaventuranzas, pero uno tiene que mantenerse clamando al Señor sin dudar de que Él nos va a responder.
Dice el Salmo 30, verso 5, y no lo vamos a leer todo, vamos a leerlo solamente después del punto y coma, que dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá ¿qué? La alegría. Por un tiempo, hermano, hermana, hombre, mujer, quien seas, por un tiempo puede durar aquello que te esté o nos está causando dolor o llanto a cualquiera. Pero debemos de tener fe y seguir clamando a Dios, porque después de ello vendrá la respuesta de Dios y Él cambiará el dolor y llanto en alegría, en bendición. Lo que hoy te está causando lloro o dolor, si tú permaneces clamando al Señor, Dios lo puede cambiar en alegría, en regocijo, en danza o en bendición. Si tan solo tú clamas al Señor y no dejes de clamar a Dios, sin dudar de que Él te va a responder, y Él lo va a hacer, porque al que duda, no crea que recibirá algo de parte de Dios. Lo único que Dios demanda de esto para que Él te responda cuando tú clames es que no dudes. No dudes. No quisiera terminar este tema sin mencionar como testimonio lo que hizo el profeta Elías en los tiempos del rey Acab. Tiempos en los que el pueblo de Israel adoraba a un ídolo llamado Baal. Y había 450 profetas de tal ídolo. Y el profeta Elías, para acabar con la idolatría así de tajo, retó públicamente a los 450 profetas de Baal, como está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 23 y 24. Les dijo: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor de los ejércitos. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. En otras palabras, va, órale, le entramos. Los 450 profetas de Baal aceptaron el reto. Y después de los preparativos, se pusieron a clamar durante varias horas a su ídolo. Y el ídolo no les respondió. ¿Por qué no respondió? Porque la Biblia dice que los ídolos no son nada. Los ídolos tienen ojos y no ven, boca tienen y no hablan, pies tienen, no pueden andar, manos tienen y no pueden palmar. Semejantes a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Repito, los 400 profetas de Baal aceptaron el reto y después de los preparativos se pusieron a clamar durante varias horas a su ídolo, al ídolo que tiene manos y no palpa, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, pies y no puede caminar. Y no les respondió. Los profetas estuvieron ahí horas y horas clamando al ídolo y no les respondió. Entonces, después de unas horas, le tocó el turno al profeta Elías. Y de igual forma, después de los preparativos, después de preparar al animal que le tocó sacrificar y ponerlo sobre la leña, hasta le echó más agua de la debida. Después de los preparativos, se le pidió a Dios que le respondiera.
O sea, Elías le pidió a Dios: respóndeme, Señor. Respóndeme, Señor. Como dicen los versos 37 y 38 del capítulo 18, que dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El profeta Elías le dijo a Dios: respóndeme, Señor, para que sepa este pueblo que tú eres el Dios. Y enseguida Dios le respondió. O sea, la respuesta de Dios hacia Elías fue de inmediato. Y esto tiene que quedar bien sembrado en los corazones de ustedes que están escuchando esta palabra. Dios responde, como en este caso, o como en el caso del rey David, que aunque pasó por el proceso del dolor y lloró, y pasó algún tiempo, Dios le respondió. Esto debe quedar en el corazón de cada quien. Dios escucha y responde a quienes claman por alguna necesidad. Es por ello que Dios, por medio del profeta Jeremías, dice: clama a mí y yo te responderé. Y también le dijo al profeta Jeremías que clamara a él y Dios le respondería. Y el profeta Jeremías también pasó momentos muy difíciles. Y ahí quedó escrito en su libro: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios responde, hermano, hermana. Dile a alguien que está ahí en tu casa o a tu lado, dile: Dios responde. Clama a Dios y Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile al que tienes a tu lado: puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, tu amigo, tu amiga. Dile: clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él responderá. Hay algunos requisitos para ser escuchados en nuestro clamor. Y uno de esos requisitos es que no haya pecado en la vida de aquel que clama. Como está escrito en el Salmo 66, verso 18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En otras palabras, está diciendo: si hubiese habido pecado en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Y es así, hermano, hermana, que estás ahí en casa, joven, jovencita, hombre, mujer, quien sea, conozcas o no la palabra. Uno de los requisitos para que Dios responda al clamor o a la oración que hagamos delante de Él es que no haya pecado en tu vida. Si lo hay, todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, yo he pecado contra ti, he pecado contra tu palabra, he pecado contra mis prójimos, perdóname, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdóname. Y luego que usted ya le haya pedido perdón, entonces le suelta la petición: perdóname, Señor, ten misericordia de mí y dame el trabajo que necesito. Perdóname, Señor, ten misericordia de mí y dame esa provisión que requiere mi familia. Una vez que usted ya pidió perdón a Dios, usted puede clamar al Señor y tener la certeza o la seguridad de que Dios le va a responder, porque el Dios que estamos predicando y donde sale este mensaje
es el creador de los cielos y la tierra, y Él responde a la oración de aquellos que claman a Él. Es el creador del cielo y de la tierra. Es el Dios que le respondió a Elías enviando fuego del cielo para consumir el holocausto y de esa manera vencer a los 450 profetas de Baal. Otro requisito para que Dios escuche nuestro clamor y nos responda es escuchar su palabra y obedecerlo. Si no lo hacemos así, cuando clamemos a Él, Él tampoco nos escuchará, como está escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, verso 13, que dice: y aconteció que así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, dice Dios. Así es que, así como ellos no quisieron oír, el pueblo de Israel, porque Dios le habló al pueblo de Israel y les dijo que se corrigieran, les dijo que se arrepintieran y se corrigieran, y ellos no quisieron escucharlo. Y como no les quisieron escuchar, pues por medio del profeta Zacarías les dijo: así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Así como ellos no quisieron oír y corregir cuando Dios les habló, así cuando ellos clamaren a Dios no los escucharía. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy para los que hemos alcanzado a vivir en este tiempo o en este siglo. Si queremos que Dios nos escuche, tenemos que escucharlo a Él, tenemos que escuchar su palabra y tenemos que corregir aquello. Si es necesario que corrijamos algo en nuestra vida, lo tenemos que hacer. Pero si no se trata de corregir, pero sí se trata de hacer cosas que Dios manda, pues tenemos que hacerlas. Si Dios te está pidiendo que ores, tienes que orar. Si Dios te está pidiendo que seas honesto en tu trabajo, tienes que ser honesto. Si Dios te está pidiendo que seas humilde con la gente, sé humilde con la gente. Si Dios te está pidiendo que clames a Él, pues clama a Dios. Para que no te pase como al pueblo de Israel, que cuando Dios les habló, no quisieron oír y no se quisieron corregir. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios no los escucharía, o Dios no los escuchó. Y eso sigue vigente para los que hemos alcanzado a vivir en este siglo. ¿Quieres que Dios te responda? Escúchalo. Cuando Él está clamando a ti, cuando Dios está hablando a tu vida a través de la Biblia, cuando Dios está hablando a través de un mensaje bíblico o una predicación, escucha a Dios. Y si hay necesidad de corregir algo, corrígelo. Y si no hay necesidad de corregir algo, pero Dios te está pidiendo que hagas algo, hazlo. Y cuando clames, Dios te va a responder. Otro requisito para que Dios escuche el clamor y te responda es que no dejes de clamar hasta ver la respuesta. Como lo dice la Biblia en Lucas capítulo 18, verso 7. En este capítulo 18 del 1 al 7 se nos habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Habla de una viuda que iba de continuo a ver al juez injusto para decirle: hazme justicia de mi adversario. Y estuvo día y noche duro y dale: hazme justicia de mi adversario. Y el juez injusto dijo dentro de sí: para que esta viuda no me agote la paciencia, le haré justicia. Y Jesús dijo: ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? En esta parábola, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? Y aquí en el verso 7 termina diciendo, con signos de interrogación: ¿y acaso Dios no hará justicia
a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Versículo 8, la primera parte hasta el punto dice: os digo que pronto les hará justicia. Repito este versículo de Lucas 18, versículos 7 y 8 hasta el punto que dice: ¿y acaso Dios dará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y eso es lo que te digo hoy por medio, eso es lo que te digo hoy por medio de este mensaje que viene de Dios, hermano, hermana. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus hijos y a sus hijas que hoy están llorando y están orando y están clamando a Dios porque hay un dolor interno debido a los problemas familiares, debido a que algún hijo, alguna hija, algún esposo, alguna esposa andan mal? Si usted clama de día y de noche, os digo que pronto le va a hacer Dios justicia. No dejen de clamar. No dejen de clamar, aunque ya haya pasado algún tiempo y no mires respuesta y no mires que las cosas cambien. No dejes de clamar, porque Dios está a punto de manifestarse para que acabe ese problema, pero Dios espera que tú no dejes de clamar. Si quieres clamar, clama a Dios. Si lo haces con lloro porque te duele lo que estás viviendo y quieres una solución o una restauración, una sanidad, clama a Dios, clama al Señor, y pronto Dios te va a hacer justicia. En conclusión, hermano, hermana, aunque pasemos por el proceso de dolor y llanto, no dejemos de clamar a Dios, porque Él responde. Aunque a veces parece tardar un poco, pero a veces puede ser de inmediato, como le sucedió al profeta Elías, que de inmediato Dios le respondió. Pero Dios responde al clamor de su pueblo, pero hay requisitos, y uno de esos requisitos, ¿cuál es? Mencionamos 3 requisitos. Uno de ellos es que cuando Dios nos hable, hay que escuchar su palabra y obedecer su palabra. Otro de los requisitos es que si hay pecado en tu vida, primero le pidas perdón a Dios y te apartes de ese pecado. Y otro requisito es: no dejes de orar, no dejes de clamar a Dios, porque Dios pronto te hará justicia. Ahora te quiero animar a ti, hermano, hermana, que estás ahí en casa, o a usted, o a ti, si eres nuevo o nueva. Si hoy en día estás teniendo algunas necesidades o tienes algunas situaciones ahí que te producen un dolor interno, un dolor del alma, y el dolor no es físico, porque el dolor que tienes adentro del corazón y de tu alma es porque hay alguien que se está portando mal, hay alguien que no está haciendo las cosas correctamente, hay alguien que está haciendo cosas que te están generando dolor o llanto. Si es tu caso, yo te animo a que ahí donde estás empieces a clamar al Señor. Empieces a clamar al Señor y dile que te responda, para que sepa este pueblo que tú eres su Dios, el Dios todopoderoso, el Dios del profeta Elías. Elías oró así. Me gusta mucho la oración de Elías, que dijo: Señor,
Respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios. Y así te quiero animar a que ores en esta hora, ahí donde estás en tu casa, que ores, que clames y que le digas: Señor, escucha mi oración y respóndeme. Que sepa este pueblo que tú eres mi Dios. Que sepan mis enemigos que tú eres el Dios todopoderoso, que me protege, que me sana, que me levanta, que me provee, que me libera, que me bendice. Y ahí donde estás, ora al Señor, dile: Señor, aquí estoy. Aunque no tengas que gritar, aunque no tengas que clamar en voz alta, lo puedes hacer en voz baja también, lo puedes hacer también en silencio, pero clama al Señor desde tu interior, ya sea con voz audible, baja o alta, pero clama al Señor. Dios te oye aunque no hables fuerte. Pero también si hablas fuerte, Dios no tiene problemas. Él mira que lo haces porque tienes ese dolor interno que lo tienes que sacar con gritos de clamor hacia Dios, y Dios te va a responder, porque Dios responde al clamor de aquellos que le buscan. Él pronto les hará justicia. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para poner en tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, especialmente por aquellos que tienen dolor en su corazón y dolor en su alma. Clamo a ti, Señor, porque envíes la ayuda que ellos necesitan. Manifiéstate en ese problema que está generando dolor y llanto en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Señor, manifiéstate, Señor, y ayúdales a resolver esos problemas que están generando lloro y dolor interno en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Manifiéstate, Señor, en todos esos problemas. Cubre esas necesidades económicas. Sana a los que están enfermos, Señor. Restaura a las familias que necesitan ser restauradas. Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Tú eres el Dios del profeta Elías, el Dios que le respondió por fuego de inmediato. Tú eres el Dios de David, que le respondió dándole la victoria sobre sus enemigos, por lo cual compuso ese canto que dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, mas yo clamé a ti y tú me respondiste. Señor, en esta hora oramos a ti para suplicarte, Señor, que así como le respondiste al rey David, así como le respondiste al profeta Elías, así respóndele también, Señor, a tus hijos y a tus hijas que están en casa, ayudándoles a resolver esa situación que hoy en día es una necesidad en sus vidas. Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y apréndanse el versículo 4 del Salmo 3 que dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Y usted se sabe ese canto, lo hemos entonado en este lugar. A lo mejor no lo voy a cantar todo, solamente una partecita que dice: oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación en Dios, mas mi Dios es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza, mas mi Dios es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé al Señor y Él respondió desde su monte santo. Mas mi Dios es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Mas mi Dios es escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Aleluya. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios al que le compuso este salmo el rey David, que dice en el verso 4: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Dios responde, hermano, hermana, no dejes de clamar. Que el Señor le bendiga.